Buenas tardes. La bienvenida más cordial a este Museo de Navarra, una bienvenida especial para nuestro conferenciante Juan José Martínez Ruiz, al que agradecemos públicamente su colaboración en torno a esta nueva adquisición de la Vista de Pamplona y que nos va a hablar esta tarde sobre la Pamplona del siglo XVII. Así que yo ahora lo que propongo a todo el mundo es un viaje en el tiempo de la mano de un conocedor, de un experto. Martinena es doctor en Historia del Arte es doctor en Historia. Desde 1975 ha trabajado en el Archivo Real y General de Navarra, que ha dirigido entre el año 85 y el año 2010. Sus estudios, sus investigaciones, sus publicaciones pues, se han referido a muchas especialidades: la heráldica, el estudio de los castillos, la archivística, la historia. Él es autor de una extensa bibliografía, en monografías, en artículos. Citaremos La Pamplona de los Burgos y su evolución urbana, documentos sobre las fortificaciones de Pamplona, el catálogo documental de la Colegiata de Roncesvalles, el Palacio de Navarra, Navarra, Castillos, Torres y Palacios, nuevas historias del viejo Pamplona, historias y rincones de Pamplona. Junto a ello, creo que conocemos todos su labor de colaborador en los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, junto al rigor que le da su carácter de investigador y su nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Bien, pues tenemos la fortuna de que esta tarde nos va a hablar sobre la Pamplona del siglo XVII y nos vamos a quedar con sus palabras y lo único, aprovechémonos de que tenemos al erudito y al final de la sesión, pues si alguien quiere plantearle alguna pregunta, la contestará encantado. Muchas gracias, nos quedamos con tus palabras, Juanjo. Gracias a ti, Mercedes. Bueno, matizando un poco las palabras de Mercedes, quiero decir que este recorrido que vamos a hacer va a ser sobre la Pamplona de mediados del siglo XVII, pero al hilo del cuadro cuya reciente adquisición pues, es uno de las noticias culturales pues, más importantes de este tiempo, de estos tiempos. Una pintura de en torno a 1650 pues se convierte, junto con esta otra que estamos viendo aquí, que ya la teníamos hacía más tiempo, en un testimonio pues, de los testimonios gráficos más antiguos que tenemos en la ciudad. En unos tiempos anteriores a la fotografía, en que cada obra de este tipo es un testimonio documental importante, porque es eso que dicen siempre de la imagen que vale más que 1000 palabras, en fin, depende de quién sean las palabras y quién sea la imagen, pero no cabe dudar que lo que se quiere decir es eso, que una imagen nos entra antes y no sé cuántos documentos o cuántas líneas de texto habría que hacer para describir, por ejemplo, pues esta pintura de Martínez del Mazo sobre la ciudad de la Pamplona con motivo de la visita de Felipe IV en 1646, con el que de alguna manera pues, se relaciona la pintura de reciente adquisición. Para que todos la tengamos presente en el curso de la charla, la recordamos un momento. Lo que vamos a hacer seguidamente, si les parece, es un recorrido sobre los puntos de los edificios más significativos, más punto de referencia que hay en esta vista, que es la que quiso perpetuar el pintor. Y llegaremos a la conclusión de que, aunque han pasado pues 300 y pico años, algunas cosas no han cambiado tanto. Hay referencias visuales importantes, pues podríamos señalar la torre de la catedral, la torre primitiva anterior a la fachada neoclásica de Ventura Rodríguez, el desaparecido convento del Carmen, las torres de San Cernín todavía sin los chapiteles que se les añadieron en el siglo XVIII, la torre de San Lorenzo primitiva, medieval, que era tan alta como la torre de la Galea, dicen que podía medir, entonces hacían las medidas por varas y codos, pero probablemente
en sistema métrico es probable que tuviera 70 metros o incluso más de altura. Imagínense lo que era eso en una Pamplona, pues con unas construcciones en aquel tiempo pues de casas de planta y piso, con mucho de planta y 2 pisos, con ese tipo de casas que nos encontramos muchas veces ahora pues en poblaciones de la Merindad de Sangüesa o de parte de la Merindad de Tafalla, que nos recuerdan un poco cómo era la Pamplona de los Burgos o la Pamplona del siglo XVI, incluso en parte del XVII. Una transformación urbana importante se produjo ya en el XVIII que cambió bastante esa fisonomía. En el cuadro con el que relacionamos, el que vamos a seguir, que va a ser objeto de nuestros comentarios, es este otro, como decía, en 1646, la visita de Felipe IV, en el que se ve de fondo, aunque en la galería del Museo del Prado y antes en la colección real se cita como vista de Pamplona, pues está claro que es una vista a la Ciudadela. O sea, la comitiva real se está acercando a la puerta de la Ciudadela para que nos situemos. Es la parte precisamente donde la Ciudadela actual que conocemos está mutilada. Es decir, ahí hay 2 baluartes que desgraciadamente ya no existen, los de San Antón y de la Victoria, y ahora, pues claro, se tiraron hacia 1885 para hacer los antiguos cuarteles que algunos conocimos, los que tenemos alguna edad. Algunos años, pues los que ocupaban la zona donde ahora está el Auditorio Baluarte, toda esa zona. Había, digamos que se autorizó un primer ensanche del que casi la mitad se lo llevaron construcciones militares. Pero bueno, fue el tributo que hubo que pagar para obtener la autorización del ramo de guerra para que se permitiera aquella importante reforma urbana. Ahora lo que vemos desde la Avenida del Ejército es una muralla corrida de la que el tramo, si miramos a la puerta, el tramo de la derecha es el auténtico, aunque la parte del baluarte está cortada radicalmente, y en cambio la otra se hizo toda en tiempos de, siendo teniente alcalde mi recordado amigo Javier Rousseau, se rehizo toda para que había quien prefería que se hubiera dejado abierta, como, oye, pues se han perdido los muros, pues se han perdido, pero se optó, fueron una especie de viaje de ida y vuelta. Las piedras que en 1880 habían servido para hacer los cuarteles, pues en 1970 volvieron de los cuarteles a la muralla en la que se habían arrancado. En fin, a veces la historia nos da este tipo de juegos. Pero bueno, no nos vamos a detener, tenemos que pasar al que es objeto de atención hoy. Están relacionados porque probablemente el que comentamos habría que encajarlo también en este periodo histórico, en torno a 1600, si no con la propia visita de Felipe IV, pues con unos de los años siguientes. Bueno, como hace poco me refrescaba la memoria amablemente mi colega Ana Hueso, pues el cuadro fue... el que ahora vemos en una de las dependencias de la Casa Consistorial es una copia que hizo Pérez Tormo en 1960 a raíz de una exposición que hubo de Velázquez y lo velazqueño y que fue obsequiada en aquel momento pues, como detalle del ministro de aquel gobierno de Franco, Rubio García Mina, que era navarro, pues al Ayuntamiento de Pamplona. Y desde entonces la tenemos aquí, como digo, se trata de una copia, de calidad pero copia. Bien, pues para empezar vamos a hacer un brevísimo recorrido por otras vistas anteriores. Pamplona, yo no sé si ha tenido mucha suerte en lo de tener representaciones anteriores al invento de la fotografía, pero no obstante, pues hay un repertorio de unas 30 o 40 imágenes, me refiero hasta comienzos o mediados del siglo XIX, que suplen en parte lo que la fotografía que entonces naturalmente no existía. Este dibujo, la reproducción no es de excesiva calidad, pero nos sirve para situarnos. Tiene un detalle curioso, es pintado por un señor de entonces que se llamaba Rodríguez de Arellano, el año 1767, y como en aquel tiempo lo militar pintaba mucho y no había que dar pistas en cuanto al sistema defensivo de una plaza fuerte de primer orden en frontera, si se fijan, la muralla está olvidada. El dibujante, que es muy preciso en la representación de los edificios, aunque no milimétrico, pone, pues, parece que es como la ripa Veloso, y no, o sea, el tío no ha querido representar ni las murallas de la Madal, ni el baluarte de la Brit, ni las murallas de la Barbazana, ni el baluarte del Redín, ni el portal de Francia, nada del recinto amurallado. Es como Pamplona si estuviera, como en los Belenes, pues construida sobre un macizo de
pues como hay pueblos en Navarra, pues como puede ser Milagro o pueblos de este estilo que están en alto. O sea, la muralla deliberadamente la quitó para evitarse problemas. Probablemente se lo habrían dicho así. Este es otro dice, golpe de ojo, galicismo, de la plaza de Pamplona vista desde los capuchinos. Aquí a la muralla está representada de forma muy somera, pero se va acercando un poco, no sé si tienen en la memoria el cuadro objeto de la reciente adquisición, y ya nos vamos, claro, el cuadro el que se ha adquirido ahora vendría a representar esta parte exclusivamente. Y como enfocan, diríamos, de aquí hacia allá, pues coge parte de la catedral, pero sin coger, por ejemplo, el baluarte del Redín. Esto es, claro, según cómo enfoque uno la visual. Y esta es otra también parecida, que es casi desde el mismo sitio que la que acabamos de ver, que es una plumilla de Aniceto Lagarde, era ayudante de caminos y de arquitectura de la Diputación de Navarra, es el que ayudó a Maximiano Hijón a decorar el Salón del Trono, pues la pieza posiblemente más significativa del palacio, y como tenían una huerta por aquí, por la zona de Capuchinos, otra que tenían también bajando a Burlada, por la Ripa de Veloso, pues allá hizo este dibujo que es francamente de una precisión casi fotográfica. Y si se fijan, pues claro, la catedral ya está con las dos torres, porque esto se dibujó hacia 1860, diríamos, entre el 60 y el 70, pero por ejemplo asoma la torre de San Lorenzo primitiva, pues como con toda su altura. Claro, digo 1860, no, si la torre de San Lorenzo está con toda su altura, se derribó en 1852, con lo cual es como muy tarde, de 1850. Y esta fotografía, que es de hacia 1880 y tantos 90, la he seleccionado porque respecto al cuadro que vamos a ir comentando, tiene la representación, la catedral, por supuesto, está con su actual fachada, pero el convento del Carmen, que es una de las novedades o de los documentos, testimonios gráficos que tiene el cuadro, lo tenemos aquí. En este tiempo ya no era convento, lo pilló la desamortización en 1835 y lo destinaron primero a hospital militar, que enseguida se pasó luego a los dominicos, donde lo hemos conocido muchos, y se destinó a cuartel de infantería. Cuando se hicieron los antiguos cuarteles que estaban pues en la zona, como digo, del primer ensanche, en la zona donde ahora está el Auditorio Baluarte, la Plaza del Baluarte, etcétera, hasta la estación, inclusive la estación actual de autobuses, la subterránea, pues entonces al quedar vacío lo recuperó en permuta la titularidad del ayuntamiento y se vendió como solares. Pues muchos hemos conocido ahí la antigua fábrica de chocolates Pedro Mayo, en fin, etcétera. Los que sean de Pamplona toda la vida saben de qué estoy hablando. Y siguiendo, como en el cuadro de 1650, pues seguiríamos por la Capitanía, el Palacio del Virrey, el antiguo Palacio Real de nuestros reyes en época medieval, en fin, con lo que se ve que la pintura, en la parte de que tenemos otros testimonios que nos sirven de relación comparativa, pues se ve que en lo que ya no tenemos fotografía guarda la misma fidelidad que en lo que la hemos podido comprobar. E incluso hay una de las primeras postales de Pamplona, coloreadas a mano en aquel tiempo, pues nos muestra igual buena parte de lo que se representa en la pintura de 1650, catedral, Palacio del Virrey, en este tiempo ya naturalmente gobierno militar, ronda de descalzos, el quiebro hasta el portal de Rochapea, exactamente igual que en la pintura, en fin, y los molinos de la Rochapea, etcétera. Por aquí estuvo también tiempos el molino de la pólvora. Que no he tomado una medida de prudencia que hay que tomar siempre, y la voy a tomar ahora, que a veces estos bichos nos saltan en el momento menos oportuno. Bueno, la muralla que se representa, ya saben que lo primero diríamos que es la muralla. Si ahora estuviéramos, el plano este de hacia 1580, de Fratín, del que hizo la ciudadela de Pamplona, está, diríamos, invertido respecto a lo que en el cuadro. El cuadro de 1650 representa visto de la Rochapea hacia aquí, eso es el río de Larga, no sé, para que nos situemos, pues baluarte del Labrit, baluarte del Redín, Palacio del Virrey, antiguo baluarte Santa Engracia y luego baluarte Gonzaga y murallas de la Taconera.
toda la parte de aquí es la que fue derribada en 1920. La muralla de Pamplona, lo he cogido, es interesante porque nos muestra lo que se construyó en tiempo de Carlos V, pues todavía con la conquista navarra muy reciente, es la parte conservada, la comprendida entre el baluarte de la Brid, el baluarte del Redín, el de arriba, que los de abajo se añaden en el 18, y el antiguo baluarte de Santa Engracia. Y toda la parte que comprendía desde Santa Engracia, Cubo de San Lorenzo, Torredondas, es decir, esquina del Banco Atlántico, antiguo castillo donde cayó herido San Ignacio de Loyola, etcétera, toda esta parte construida pues, en los años 1530, 1540, no llegó a hacerse vieja porque al hacer la ciudadela en 1571 hubo que, como la pusieron un poco alejada de la Pamplona medieval, hubo que hacer una muralla nueva, que es la de Felipe II, para conectar la ciudadela con el recinto amurallado preexistente. Es en ese momento cuando se trazan las de la Taconera, que todavía existen, felizmente, y en cambio las comprendidas entre la ciudadela y el baluarte de la Brid, bajada de calle Juan de la Brid, etcétera, son las que, desgraciadamente, pues se derribaron en los años 18 al 20 para posibilitar el segundo ensanche. Otra vista, aquí se ve parte de lo que se ve en el cuadro, se ve un baluartillo junto al portal de la Rochapea, la ronda de descalzos, que como digo es la parte pues, menos significativa de la muralla, porque aquí no había que abaluartar. De los frentes de la muralla de Pamplona, los dos, frente de la Magdalena y frente de la Rochapea y de Francia, digamos, fiaban de la propia topografía. Es decir, la pendiente que había un poco exagerada para bajar al nivel de la Rochapea o de la Magdalena era una defensa natural y el río hacía de foso natural. Donde se hacen baluartes y se hacen defensas, digamos, artificiales es en la parte que era llana, naturalmente, la parte que mira a la Taconera y en la parte que miraba hacia donde luego se haría el segundo ensanche. El tercero tardó bastante más, aprovechando naturalmente que eran terrenos llanos. Y aquí se ve en esta vista aérea, se ve cómo en la vista no se llega a ver el baluarte de la Brid, que entonces el baluarte del Redín, que entonces era solo esto. Los de abajo, el baluarte de Guadalupe, el Rebellín de los Reyes y el baluarte de Nuestra Señora del Pilar se añaden ya con arreglo al Plan General de Fortificaciones de 1726 y se construyen en torno al año 1750. Entonces, el puente levadizo del Portal de Francia, donde entran los Reyes Magos ahora, que se ve que sigue funcionando, pues nos puede hacer una evocación medieval, si ustedes quieren, pero hablando de castellología, digamos, es moderno. O sea, cuando se hizo la vista de 1650, la muralla venía por aquí, hacía el quiebro en el baluarte del Redín, que era solo ese, el alto, no estaba construido el de Guadalupe, y el portal de Francia era no el de abajo del portal de Francia con las cadenas, que, en fin, a todos nos llama un poco la atención y es una cosa pintoresca, sino que estaba en el portal de arriba, que es el que da paso directamente a la calle del Carmen. Por ese tiempo, las murallas de Pamplona habían experimentado una modificación notable, que es la construcción, por supuesto, como digo, en los frentes que estaban hacia el llano, es decir, hacia la Taconera o mirando hacia Zaragoza y Madrid, donde luego se construiría el ensanche, las medialunas. Estas fortificaciones que parecen pues, como una especie de rombo o romboide, que se hacían para dificultar la llegada del enemigo, del hipotético atacante, a los portales o puntos un poco más débiles de la fortificación. Las de la ciudadela se hicieron más tarde y se hicieron más complejas. Entonces, las que se hicieron al principio, en 1640-50, fueron para proteger los portales. Portal de la Taconera, que está donde los Patos, donde Antoniuti, que se reconstruyó en tiempos de la alcaldesa Barcina, el año 2002, recuperando las piedras que estaban durmiendo el sueño de los justos en un almacén municipal. Se puso otra delante del portal de San Nicolás, que estaba pues donde hasta hace poco han estado los cines Carlos III, en fin, daba acceso a la calle San Ignacio, se entraba a Pamplona por la calle San Ignacio, entonces claro, era mucho más corta que la actual. Y el último, en el portal de Tejería, que estaba al quiebro en el baluarte de la Reina, y que luego encima se completó con el baluarte avanzado, con el fuerte avanzado de San Bartolomé, que felizmente se conserva, pero que son ya más tardíos, del 18.
Otra obra que se hizo en los años en que se hace la pintura es el desaparecido Portal de Tejería. Se derribó en 1918, se hizo en 1644 en tiempos del conde de Oropesa y tenía pues, el escudo de la Casa de Austria en medio, el escudo de España, diríamos. Entonces no se hablaba tanto de España cuanto de las armas reales españolas. Antes del sistema constitucional, como decía Luis XIV, el Estado soy yo, el Estado era el rey. Entonces, lo que hay son las armas reales, que diciendo las armas del rey de España se sabe de dónde eran, como lo mismo en todos los países de la cristiandad o de Europa, diríamos ahora, donde había rey, que eran entonces prácticamente todos. Y luego las armas del conde de Oropesa, que es el que las construyó. Ahora, por cierto, están dando pistas falsas al historiador, puestas delante en la puerta de la Ciudadela, por la que entramos a la Ciudadela desde la avenida, desde la calle General Chinchilla, Avenida del Ejército, pues se trasladaron y se pusieron allá, que claro, hubiera sido más correcto poner un mosaico, una plaquita en que dijeran estos escudos se trajeron del derribado Portal de la Tejería, pues tras su demolición en 1914, pero a veces es pedir peras al olmo. Y esta es una de las medialunas, esta es precisamente la de Tejería, la que estaba delante de ese portal que acabamos de ver, y es una de las que se vieron naturalmente afectadas por el derribo de 1900, en este caso del 18 al 20. Lo que se ve al fondo es el antiguo convento de la Merced, naturalmente en la vista de 1650 no se ve porque era, digamos, justo el lado opuesto al representado en la pintura. Y bueno, pues estas medialunas, como digo, las hemos visto en plano pues para que nos hagamos una idea cómo eran en la realidad. Esta sería lo que llaman el ángulo, la arista de la fortificación. Solía haber una garita para que el vigía, el centinela, diera la voz de alarma a nada que viera algo que le llamara la atención, y eran fuertes en los que generalmente nunca se puso artillería, sino solo fusilería. Eran para defender la puerta en caso de ataque. En tiempo de paz se solían poner vigilantes, centinelas, y durante la noche, mientras Pamplona fue plaza fuerte hasta 1915, a las noches pues era el grito de garita a garita, centinela alerta, y el siguiente contestaba, alerta está, y se daba una contraseña pues indicando para que no se durmieran los centinelas. Claro, en tiempo de paz pues podía no suponer mucho problema, pero en tiempo de guerra pues o de peligro podía suponer un problema mayor. Sí que se ve, más que se ve, se adivina en la pintura de 1650 el portal de Francia, el que decíamos, no el de las cadenas de abajo, sino el de arriba, el que da acceso a la calle del Carmen, con ese magnífico escudo imperial de Carlos V del año 1553. Abajo hay una inscripción que, si han pasado por allá, es perfectamente legible, que dice Duque Beltrano Alburquerque, año 1553. Don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, pues era el que era virrey en aquel momento, y entonces pues se procuraba poner todo a mayor gloria del emperador o del rey en cada momento. El único emperador fue Carlos V, naturalmente, y luego también un poco del virrey. Aquí todavía eran discretos, ya desde el siglo XVII el escudo del virrey se ponía tan grande como el del rey y salga el sol por Antequera, ¿no? El escudo es estéticamente bonito, está muy bien labrado y representa, pues eso, el águila bicéfala, el águila imperial, la corona mitra de los Habsburgo. Están todas las representaciones de los muchos reinos que entonces componían los dominios de la corona de España, la corona de Castilla, que se decía entonces, y alrededor pues está el toisón de oro, que es la condecoración más alta de España, que vino heredada de Austria con el matrimonio de Juana la Loca con Felipe el Hermoso. Ahí se ve un fraile que sin duda subiría del convento de capuchinos de Extramuros. Si se fijan, no hay ninguna huella de que hubiera tenido nunca puente levadizo, era una puerta en llano, y en cambio se ven perfectamente las guías en las dos jambas por donde bajaba el rastrillo. En algunos castillos se conserva, quienes saben, está en Polonia, ese famoso castillo que queda de la Orden Teutónica, allá lo tienen y está operativo. Aquí aún hay quien piensa en que se podría reconstruir. No sabemos, no digo quién. Bueno, aquí se ve un poco con más detalle el escudo. Representa pues básicamente el cuartelado de Castilla-León, que todavía en muchas condecoraciones españolas civiles y militares se sigue interpretando como el escudo de España, cuando ahora legalmente es el de la Comunidad de Castilla-León. Luego está las barras de Aragón y la corona de Navarra, las cadenas de Navarra, que curiosamente fuera de Navarra no se suelen poner. No se suelen poner porque en
los reyes no estaban del todo seguros de la legitimidad jurídica de la ocupación. Y entonces es curioso que en los atlas del siglo XVII se ponen las cadenas de Navarra partidas como las lices de Francia en el Reino de Francia, y en España no se suelen poner, en algunos sí, pero en la mayor parte no se solían poner. Y luego abajo, esas serían, digamos, las armas que aportaron los reyes católicos, y abajo, bueno, ya cuando la conquista de Navarra, Isabel ya no vivía, como bien saben, ¿no? Había muerto pues 8 años antes. Y las de abajo son las que aportó pues, Felipe el Hermoso en su matrimonio con Juana de Castilla, con la que le llamamos en los manuales tradicionalmente la loca. Y está pues Jerusalén, Flandes, Tirol, en fin, todo Austria antiguo, Austria nuevo, un mosaico de armas que luego con los Borbones cambiaron un poco bastante. Y este es, como digo, el portal de abajo, que naturalmente en la pintura no se representa porque todavía no existía, que se hizo pues, con el Plan General de Fortificaciones hacia 1750, el plan de Juan Martín Cermeño, un ilustre ingeniero militar de entonces. Aquí se ve también, pues, como en la Puerta del Socorro por la que entramos de Iturrama a la Ciudadela, la última, la que está ya en el muro de la propia Ciudadela, pues se representa, como digo, lo que llaman entonces el escudo abreviado de España, que es solo Castilla-León y la Granada, las lises en medio, representando a la dinastía que gobernaba, en el escusón que dicen los heraldistas, y abajo la Granada. Y ya pasamos, otro de los elementos de referencia en la pintura es la catedral. Claro, la catedral, la parte gótica, digamos que, pues bueno, pues esencialmente no ha cambiado mucho, por dentro sí, porque el año 1940 se hizo una restauración para mí exagerada, se quitó el coro que estaba en medio, como en Tudela, como en Tarazona, como en tantas catedrales españolas, y se puso pues rodeando el ábside, más funcional, pero desde luego cargándonos una parte de la historia del templo, porque el coro estaba ya desde 1540. El retablo pasaron a la parroquia San Miguel, en fin. El interés que tiene este testimonio es yo no me termino de creer que cuando se hizo la fachada actual, pues que se empiezan las obras en 1783, no se hubiera molestado nadie en dibujar, siquiera como testimonio, el alzado de la fachada antigua. He intentado hacer alguna gestión, pero claro, de estar tendría que estar, si no en manos particulares, vete a saber dónde parará el archivo familiar de don Ventura Rodríguez, pero si no que pudiera estar en la Academia de San Fernando, lo mismo que sorprendentemente está la planta. La planta está acá posiblemente porque es la planta de la fachada nueva, pero claro, tuvieron el detalle de recoger cómo era la antigua. Entonces vemos cómo era más estrecha, las torres de la fachada románica estaban más metidas que las torres actuales neoclásicas, y curiosamente la puerta era doble, o sea, no era o una puerta o tres, que suele ser lo normal en las portadas, era como la vemos en el pórtico, en la puerta de Platerías, creo, en la Catedral de Santiago, doble puerta. Entonces, como la torre, sabemos, en el cuadro está muy sencillita, solo tiene arriba una especie de campanas del reloj, una veleta. Se ve que en época posterior al cuadro de 1650, una época que situaríamos en torno a 1700, 1730, creo que la que se pone en la Torre de San Fermín, que es exactamente igual, se pone en 1728, y entonces por ese tiempo pues les habría gustado o la de la catedral a los de San Fermín para copiarla, o al revés. Entonces ya tenemos para hacer la fachada, intentar reconstruirla, dos elementos: cómo era la torre con su chapitel y cómo era que la puerta era doble. Entonces, con la osadía que tiene uno a los 25 años, cuando publiqué la tesina sobre Pamplona medieval, me permití hacer este intento, que ya digo, no es estar respetando la planta, que eso es cierto, porque la acabamos de ver, hecha por Ventura Rodríguez y por Santos Ángel de Ochandategui, y me atreví a hacer, pues como ocurre en Santiago, en alguna otra catedral, un segundo orden de arcos parecido a los de la puerta. Y lo demás, sabemos que la torre, una era mucho más alta, por eso muchas veces habla solo de la torre. En la planta vemos que son dos, pero esta ya sabemos que servía de archivo y de prisión, no sé por qué a veces hay que unir los dos destinos como si fueran la misma, en fin. Y deducimos que era más baja, no sé si aquí a lo mejor le di más altura que la debía dar, y la torre es la
pues la principal. Hay muchos documentos que dicen la torre, señal de que era la que tenía las campanas y la otra pues posiblemente no destacaba en altura. Luego ya para el centro de interpretación de las murallas en el fuerte San Bartolomé, pues ya con los medios modernos, los especialistas competentes ya dieron a ese dibujo que he hecho yo, pues casero, que hice casero, pues a mano alzada casi, pues ellos le dieron esta versión ya con el carácter pétreo, parece que resulta un poco más verosímil. En fin, no vivíamos entonces, no sabemos cómo sería, pero algo parecido tenía que ser, porque ya hemos visto algunos elementos históricos incontestables que ayudan, que nos dan datos para pensar eso. Luego ya pasamos, como decíamos, al convento del Carmen. Eso en el cuadro de 1650, como está tomado desde aproximadamente esta zona, la perspectiva es otra y parece que la torre de la catedral antigua nace del convento del Carmen. Y no, es efecto pues, de dónde se tomó la imagen. Y curiosamente se ve también la torre, era un caserón, como ven, los conventos eran generalmente modestos, de tener algún tipo de lujo, entre comillas, lo reservaban para el claustro. Y lo demás, pues eran caserones que dieran lugar en aquellos tiempos que las comunidades religiosas eran muy numerosas, no como ahora, pues que en un convento esto habría 40 o 50 o más frailes, entre legos, padres, donaos, etcétera, pues eran caserones, por eso muchos se reciclaron a cuartel, que a veces no había ni que cambiar el formato de las celdas. Y hay otra fotografía de hacia 1890 en que se ve cómo era la torre de la iglesia. La fotografía no es que sea mala, pero claro, si queremos descender al detalle, conforme ganamos en acercar el objetivo, perdemos en calidad. Pero vemos que la torre era así, con lo cual, pues también me atreví y dije, oye, pues viendo cómo es la planta y cómo es la torre, me atreví en su momento a hacer que lo publiqué en la revista Pregón. Algo parecido tenía que ser, aunque naturalmente pues con todas las reservas del mundo. Tampoco la torre sí, eso parece que era, el claustro también lo tenía ahí, y aquí lo que no hice entonces, y ahora hubiera hecho, tenía un segundo patio a continuación. Había un claustro y un patio cerrado, como en Irache, que hay uno más bonito que el otro. Como curiosidad decir que el retablo que presidía esa iglesia, naturalmente en 1650 no estaba todavía, está ahora en la capilla, lo que fue capilla universitaria y lo que fue ahora una de las salas importantes de este museo, y durante muchos años pues capilla del antiguo hospital, que este museo pues fue, no hay que olvidar, fue hospital, el hospital de la ciudad, por no decir el hospital de Navarra, pues desde 1556, fecha que está puesta en la puerta, junto a una calavera para animar al que entraba, y ya hasta 1932, 34, que es cuando se trasladó a lo que decían todos los pabellones de Barañáin. Es un retablo rococó que será pues circa 1760, supongo. Bueno, la zona de lo que decíamos, los militares decían la capitanía, es la zona del Palacio del Virrey, Palacio Real de nuestros reyes en época medieval y ahora Archivo de Navarra, que es una de las partes que se representan con más fidelidad en el cuadro, en la pintura que vamos siguiendo en nuestro comentario, pues se veía, como digo, nos olvidamos de eso que es las baluartes bajos del Redín, que además no entraban en el campo visual del pintor, sino solo la muralla, pues prácticamente la que había desde la Edad Media, tirando en las torres que sin duda tuvo, y lo que sí aparece es este baluartillo, que sí existía entonces, porque debe ser de hacia 1530 o 40, que es el que protege y defiende el portal de Francia, el de arriba, el que da acceso a la calle del Carmen, el que hemos visto en fotografías de la época. A continuación, ahí están más tarde las tabernillas reales, y esto es el propio palacio. Antes se creía pues como que era un palacio de altas torres y demás, y que con la conquista lo rebajaron. Hombre, con la conquista rebajaron los palacios o los castillos que estaban en manos de señores, de particulares, por miedo a cualquier acto de rebeldía. Pero el Palacio del Rey, ¿no? El Palacio del Rey, donde antes era el de los reyes Labrito, en su día de los Champaña, o quien me quieran decir, pues no, Champaña no, que estos fueron los de Tebas, no, la casa de Evré o la casa de Labrit. A ver. Era, como se demostró luego con la intervención de Moneo, era exactamente al revés. O sea, lo que hicieron los virreyes fue
elevar el edificio a la altura de la torre que tenía, torre angular. Es decir, los militares, o los virreyes primero y los militares después, lo que querían era tener muchas dependencias para darles uso, y la estética pues quedaba en segundo o tercer plano si es que quedaba en alguno. Luego aquí estaba en la plataforma de Palacio, otro baluartillo que sí que existía, y a su sombra estaba el portal de la Rochapea, que luego veremos, y que le ocurre como al portal de Francia. Originariamente ese era el de 1553, y luego en el 18 le pusieron un portalito con su puente levadizo para dificultar las defensas, el ataque. Esto sería pues el gran caserón de los dominicos, luego hospital militar y ahora sede del Departamento de Educación. Una vista, pues bueno, de cómo estaba el antiguo Palacio de los Virreyes, ya como gobierno militar abandonado. Como fue el año de mi servicio militar, tengo la foto fija muy clara. El año 72 estaba operativo y el año 75 o 74 estaba ya así. Y 10 años más tarde estaba absolutamente en ruina. Cuando nos hicimos cargo a la institución principediana para ver si se podía dedicar a archivo, se veía el cielo de todas sus dependencias y no había más que las paredes maestras y desviadas de la vertical. Claro, había servido pues sitios donde se metía la gente a pincharse y a hacer fuego y todo durante décadas, y naturalmente pues la ruina fue precipitada. Aquí en el escudo imperial, que felizmente pues se recuperó y se salvó con la fachada actual, tenemos más claro lo que hemos comentado. Estaría pues el cuartelado de Castilla-León, el Navarra-Aragón, que sería la aportación de los Reyes Católicos, y ya a continuación pues a veces está desplazado porque en la heráldica de los Reyes Católicos, en vez de Navarra, se ponía Sicilia, junto a Aragón, con la que tenía la vinculación histórica. Y luego ya aquí, como le han querido dar un lugar de honor a Navarra, pues han desplazado Sicilia contra una norma de lógica heráldica, y luego está pues Jerusalén, Austria, Tirol, Brabante, en fin, y abajo la Granada. La corona mitra de los Habsburgo, a la que antes me refería, la doble águila y el toisón de oro. Y en las columnas el plus ultra, la leyenda esa que indicaba pues que teníamos muchas posesiones por ahí, que en los dominios, como nos decían en nuestras enciclopedias de la lejana infancia, no se ponía el sol. Es curioso que ese escudo imperial se trajo del Castillo Viejo, del que había mandado construir Fernando el Católico en 1513-14, que lo hizo el veedor Pedro de Malpaso, y que conocemos pues gracias a esta traza que hizo Pizaño, que no es la de cuando se construyó, sino cuando llevaba ya pues unos 15-20 años construido, pues hubo un proyecto para las fortificaciones y el ingeniero ya pues dibujó lo que en aquel momento veía. Es un castillo que nació naturalmente en el cuadro que daría en la parte opuesta. Aquí lo cito simplemente para explicar que el escudo que se trasladó a Capitanía en tiempo de Felipe II procedía de este castillo. ¿Y por qué se trasladó? Pues en primer lugar porque entonces el castillo se estaba derribando y conduciendo las piedras a la muralla nueva, a la ciudadela. Pero es que se dio el caso de que iba a venir a pernoctar Felipe II en 1592, como efectivamente vino, a que le juraran a su hijo pues como heredero, en fin, las formalidades forales de entonces, de la sucesión, y se encontraron que el palacio real, donde vivían los virreyes, tenía sobre la puerta el escudo del obispo, de uno de los obispos que lo habitaron en el siglo XIV-XV. Entonces, rápidamente, Manu Militari, pues el virrey lo mandó quitar y dijo, mira, más a propósito, se trae del que... Y ya no era... Felipe II sabía muy bien que él ya no era emperador, por lo que le sobraban las águilas, la mitra y todo eso, y la corona mitra, pero eran las armas reales españolas de la Casa de Austria, y por lo menos le dio la sensación al rey de que entraba en casa propia y no en casa de prestado. Por cierto, que el obispo se dio cuenta de la maniobra y planteó pleito en los tribunales inmediatamente en cuanto se fue el rey. Perdió porque, pues contra la corona, pues mal. En el mapa que hizo el doctor Arazuri en 1970 sobre Pamplona en 1560, un plano que entonces grande, que se hizo en formato, algunos tal vez lo tengan en casa, se hizo bastante bien hecho en su mayor parte,
Y no es que lo traigo exclusivamente para que nos hagamos idea, lo de dentro posiblemente no era así, pero para que veamos ese plano de Pizaño un poco básico, cómo tendríamos que interpretarlo intentando reconstruir su volumetría, en la medida que esto se puede hacer sobre 2 dimensiones, claro. Un foso, unas torres gruesas con muro en talud a partir donde está la línea de puntos, ya preparado para que la artillería disparara bien de sus parapetos rebajados y que la artillería atacante no hiciera mucho efecto. El problema es que en ese tiempo la artillería evolucionaba más que el arte de defender. Toda la historia de la defensa en la civilización humana ha sido una lucha entre el arte de atacar y el arte de defenderse. Uno era en respuesta al otro, pero a veces, pues, claro, el arte de fortificación respondía más lentamente, la artillería, quiero decir, el armamento, evolucionaba con más facilidad. Y se dieron cuenta pues, que ya el papel que hizo en 1521, cuando la heredía San Ignacio, pues ya no fue el que se esperaba porque la plaza fue tomada por los sitiadores, es decir, el ejército franco-agramontés, ¿no? Pero, en fin, alguno ya tomó nota y ya en 1550, cuando el castillo llevaba 25 años operativo, Antonelli le dijo a Felipe II, el ingeniero mejor con que contaba, le dijo: Majestad, hay que prescindir de eso y hacer un castillo como... ya para entonces mandaban la nueva técnica en la que Italia era puntera, hasta Leonardo da Vinci diseñó fortificación y dijo: tenemos que ir a por eso. Bueno, pero siguiendo con nuestro cuadro, otro de los elementos que se ven y que no han cambiado tanto, por lo menos en cuanto al volumen, es el convento de Santo Domingo. La iglesia es una pena, cada vez la veo más oscura y con menos gente y con menos culto, y es para mí, pues después de San Saturnino y de San Nicolás, la iglesia, y la catedral, por supuesto, la iglesia más bonita de Pamplona y sobre todo la que mejor ha conservado. O sea, como no, aunque pasó Mendizábal por ahí y el convento se destinó a hospital militar y los militares estuvieron aquí, tuvieron la suerte que la destinaron a Capilla Castrense, todos los actos de pues, celebrar la Inmaculada, la Infantería, los distintos patrones de los cuerpos militares se celebran aquí, la iglesia se conservó. Y está tal cual, o sea, con la retablística que tenía en 1836, que toda ella anterior, un magnífico retablo, hasta el órgano de época y una pieza extraordinaria. La fachada antes, el convento le hizo una fachadita barroca para disimular las muchas escaleras que había que bajar para bajar del plano de la trasera, a la actual plaza antes de Santo Domingo, ahora de Santiago, de la trasera del ayuntamiento, pues bajar, todo esto sería lo que luego fue Casa Marceliano, que ya no está destinado a hostelería sino a oficinas municipales. Y el año 14, cuando los dominicos recuperaron la propiedad del convento, que les fue reconocida por el Estado, la propiedad de la iglesia, perdón, como no les podían devolver el convento, que se seguía siendo hospital militar, les permitieron construir aquí, sobre este ático de la fachada barroca, construir 4 o 5 pisos en que pues, lo suficiente para meter las celdas de alojar una pequeña comunidad. Esta es una fotografía de hace 1940 de cuando servía de hospital militar. El claustro esencialmente se conserva, un poquito alterado, pero es perfectamente reconocible. Y es curioso porque en 1630 se estableció aquí una universidad para dar solo grados eclesiásticos. El rey no puso mucha ilusión y decía, bueno, pues ahí ahora tendremos... No, se puso solo para estudiar artes, filosofía, pero filosofía no en el concepto de la carrera actual, sino como lo que diríamos el bachillerato, el previo a los estudios propiamente universitarios, artes y teología. Entonces llegaba a dar grados de licenciado y doctor solo en teología. Entonces era una universidad esencialmente eclesiástica. Cosa que la de Irache, aun siendo esencialmente eclesiástica, daba también en algún momento menos dio grados civiles. Ya pues en 1771 Carlos III, pues que el hombre tenía su ramalazo anticlerical de vez en cuando, dicen que hasta no era masón él, pero sí algunos de sus ministros, pues digo, venga, la clausuramos y no se habló más del asunto. Entonces duró pues de 1630 a 1771, pues 140 años redondeando.
Aquí un recuerdo de cuando fue hospital militar, la foto es del año 1925, como vemos como el destino, como iban cambiando el antiguo claustro, pues convertido en patio interior de un centro militar, un hospital. Ya siguiendo el orden de la pintura nos encontrábamos con un caserón que era pues el que ahora nos aloja, ahora ya no es caserón, ahora está perfectamente remodelado desde hace muchos años, pero que en su momento fue pues el hospital. Esta era una foto obtenida, es una foto obtenida hacia el año 1960, cuando todavía conservaba, pues muy poquito retocada, la antigua fachada, la que tenía desde el siglo XVI, con su galería de arquillos de ladrillo, etc. Y aquí pues vemos, como digo, el detalle, la fecha la tenemos por aquí, creo, el escudo de Navarra sostenido por dos faunos, dos sátiros, los escudos, los tondos con los escudos las efigies, los bustos de Carlos V y la emperatriz Isabel, felizmente reinantes en aquel momento, y luego, pues, distintos detalles ornamentales. Yo no me acuerdo ahora por qué sitio está la calavera que digo que ponía para animar. Sí, ahí está. Eso es como en Salamanca buscar la rana o estas cosas, ¿verdad? Bueno, esta es una curiosa pintura de un tal Petit de Merville de hacia 1870 que nos representa el aspecto que presentaba entonces este hospital de cara hacia adentro, por donde supongo que la mayor parte de nosotros hemos venido hoy a esta sala. Y lo curioso es, pues bueno, la puerta, más o menos la puerta plateresca está felizmente en su sitio, la volumetría es bastante parecida, hubo que alterar mucho, se tiraron aquellos pabellones de atrás, se tiraron los que del pasadizo iban hacia la calle descalzos, etcétera. Pero la iglesia, pues básicamente se conserva. Luego, en los años 50, le traje una fachada, creo, procedente de Puente la Reina, para decorar un poco más, pero aquí se ve que tenía un atrio, ojo, curiosamente, con bóveda de crucería, o sea, un atrio que era algo más que estos pórticos de las iglesias de pueblo. Y luego ahí tenía un cierre, pues supongo que para controlar un poco que no se metiera la gente, pues a hacer lo que no debía bajo la bóveda gótica. Y esta, bueno, pues la fotografía siempre es tal vez menos romántica, pero más fiel, pues cómo estaba eso que acabamos de ver, pues en los años 20, cuando todavía seguía siendo, como digo, Hospital General. El nombre completo era Hospital General de Nuestra Señora de la Misericordia. Y dicen que hasta el siglo XVI todavía, donde están aquí los arbolitos inocentes, estaban las casas de mancebía, que debían pertenecer a una cofradía de la parroquia San Saturnino, con lo cual, pues bueno, supongo que tendría una cierta indulgencia y que si por lo menos eran pecadores arrepentidos, pues lo que tenían que pagar, pues de eso iba un diezmo a la parroquia San Fermín, que era la principal de la ciudad. Bueno, y en la capilla, pues la iglesia del hospital es en 1550 aproximadamente, tardó varios años en hacerse, con su bóveda de crucería, con sus terceletes y sus cosas, son las bóvedas más bonitas ya del último gótico, el gótico tardío, y como fondo, pues el retablo que, como digo, se trajo del convento del Carmen Calzado cuando se tiró. Yo creo que se habría debido a que en aquel convento tenía su sede la cofradía de médicos y boticarios, la cofradía San Cosme y San Damián, y en aquel momento, pues bueno, dijo, oye, pues ¿dónde lo llevamos? Pues a la iglesia del hospital. No sé qué retablo habría antes, trajeron y por lo menos gracias a eso se salvó. Otros retablos laterales están en la actual de San Agustín. Bueno, ya seguíamos con el portal de Rochapea, ya hemos hablado antes del de Francia. Como ven, eran absolutamente gemelos. El mismo escudo imperial, el mismo arco escarzano, la inscripción del duque de Alburquerque. Y la única diferencia, un detallito, para los que vean muy detallistas, pues que en este lado, para la razón que sea, la jamba lisa se le dio ese aire un poco al bies, supongo que para permitir mejor el paso de carros o de los muchos que subían entonces para ir al mercado. Ahí siguen las guías, en un lado solo, claro, aquí ya, por donde bajaba el rastrillo, en el otro lado se perdió al hacerle ese achaflanamiento raro. Luego, como digo, en el siglo casi por el mismo tiempo que se hizo los anexos del portal de Francia, se hicieron estos aquí, pues una puerta que estaría, cuando ahora subimos del puente de la Rochapea, que no de Curtidores, subimos a coger el ascensor de descalzos o tirar hacia la izquierda para subir
pues a la zona de Corralillos y Cuesta Santo Domingo, pues a mitad de cuesta, más o menos, tirado un poco más hacia arriba, estaba esta puerta exterior, un muro aspillerado, y arriba y otra puerta con puente levadizo, más sosa que la del Portal de Francia, pero muy de ese tiempo. Y curiosamente, el portal, el escudo de Carlos V, prácticamente igual que el que tenía el Portal de Francia, pues tuvieron, después de tener un tiempo, lo pasaron al principio a la cara interior del mismo portal, a un machón que había, que en películas con el encierro de Pamplona de los años 50 todavía se ve en la cara interior del portal antiguo. El año 50 o 52, cuando se inauguró, 51, cuando se inauguró el portal nuevo, el que bajamos a la estación o a la carretera antigua de Guipúzcoa, pues se decidió colocarlo allá, pues bueno, donde por lo menos está lucido y bonito y sobre todo preservado. Es una obra escultórica de 1553, pues que merece por lo menos un respeto. Bueno, las torres de San Fermín, que eran otros de los detalles que veíamos en el cuadro, aquí las tenemos pues representadas en una maqueta que se hizo para el Centro de Interpretación de las Fortificaciones. Y aquí, pues bueno, difieren, claro, esto se supone que es en época medieval. Entonces, este sería el portal de Portalapea, esa sería la torre de la Galea, y estas son las torres de San Fermín. En el cuadro, como ven, la pintura 1650, no están ya las almenas y están cubiertas con un tejadillo a 4 aguas, cosa que se hizo en algunos palacios, sobre todo en la Merindad de Sangüesa, que se ve que en época medieval tenían elementos defensivos, matacanes, etcétera, pues se resolvieron igual, con ese que es muy de los palacios caballería navarros, tejadillos a 4 aguas. En otras iglesias, Sangüesa y tal, se siguió la misma técnica. Y la torre de la Galea, bueno, pues tal vez estuviera... yo ahora, si tuviera que corregir esto, creo que la Galea estaba en la muralla exterior, en la Barbacana. Es decir, esta sería la calle Nueva, con el foso que separaba Burgo y población, Burgo de San Fermín y población de San Nicolás, y mientras duraba el foso no había más que un solo muro, pero al llegar, digamos, a terreno despejado, aquí se ponía un doble muro, y la Barbacana seguiría la alineación de la actual calle Santo Domingo, por la que hemos venido, mientras que la muralla principal seguiría la alineación de ese callejón que hay donde el Pocico de San Fermín, donde están las traseras de Napardi, que conserva uno de los torreones de la muralla medieval, y que desde dentro de Napardi, quienes hayan estado allá, pues están hasta las saeteras de la muralla medieval perfectamente reconocibles. O sea que esta torre habría que desplazarla un poco hacia aquí. Aquí vendría un muro exterior, una barbacana, y ahí es donde estaba, creo yo, la torre de la Galea. Aquí ya vemos las torres de San Fermín, pues que en el estado que han llegado a nuestra... Esta foto es de antes de que se retocara y se restaurara la de las campanas, con su chapitelito que hubo que rehacer entero, el de 1728, y aquí pues el famoso gallico, tan tradicional en Pamplona, con ese cupulín que se hizo en 1795. Parece que el aspecto que presentan las torres en la pintura en 1650 era este, imagínense, sin el cupulín de la campana ni el gallico, imagínense ahí un tejadillo a 4 aguas, eso es como está, y el otro prácticamente igual lo tendría la otra torre, la de las campanas. Aquí ya está la capilla de la Virgen del Camino, que cuando se hizo la pintura pues faltaban 110 o 120 años para que se construyera. Se hubo que demoler el claustro de la iglesia primitivo para levantarla, igual que en San Lorenzo para levantar en la capilla San Fermín. Y ya pasamos pues otro de los elementos de la pintura de 1650 más significativos. La torre de San Lorenzo, ya me he referido a ella como una de las torres más importantes de la fortificación medieval. En la época, el poema de Annelier y algunos otros testimonios medievales se llaman la mirable, es decir, la admirable. No solo era una torre vigía, por eso su tremenda altura, sino que era una fortificación importante. En la fortificación medieval, el castillo es más fácilmente defensible y más inexpugnable conforme más altas sean sus torres. La sensación de dominio, de control. Mientras que en la fortificación renacentista a la que pertenece la ciudadela o las murallas de Pamplona, lo esencial de un castillo, cuanto más altas sean sus torres, más vulnerable es a la acción de la artillería. Y las fortificaciones tienen que estar agazapadas, confundidas con el terreno, para no dar lugar a que la artillería le dispare con mucho campo. De hecho, este cuadro se pintó en 1841, es mucho más grande,
y para conmemorar la sublevación de O'Donnell. O'Donnell se sublevó desde la Ciudadela, en la Ciudadela, y desde la Ciudadela cañoneó con artillería la plaza. Entonces, hay todavía un balcón en lo que fue Colegio de Teresianas y luego hace unos años Conservatorio en la calle Mayor, Palacio de los Condes de Ezpeleta. Hay un balcón que todavía conserva uno de los impactos, una barra retorcida con uno de los impactos de este bombardeo de 1800... No, ese no estoy seguro si es de este del 41 o el de 1823 de los 100.000 hijos de San Luis, porque en los dos repartieron caña. El asunto es que en el de 1841, a quien afectó de lleno fue a la Torre de San Lorenzo, que la dejó, pues ahí incluso se aprecia, con daños importantes, a resulta de los cuales empezaron a desprenderse piedras y en 1852 el ayuntamiento, cuando cayó un cascote pues más grande de los normales y a poco se carga unos abueletes que estaban abajo pues arreglando los problemas, como suele ser tradicional, pues el ayuntamiento requirió seriamente a la parroquia para que rebajara la torre. De hecho se rebajó hasta esta altura aproximadamente, y con la piedra que sobró, pues un tal Deogracias Insausti, contratista, hizo la casa de baños del Paseo Sarasate, que ya no existe, al lado entre Correos y la calle Alhóndiga, entre la calle El Vínculo y la calle Alhóndiga, pues estaba una casa que los que tenemos cierta edad recordamos que era solo de planta baja y piso, que era la casa de baños, que durante mucho tiempo tuvo ese uso. Pues la piedra interior, del patio interior, era toda con la piedra que se sacó de esta demolición. Entonces la fachada ahí también me permitía hacer una reconstrucción pues un poco fantasiosa de cómo sería la torre en época medieval, que bueno, pues, con su claustro que probablemente sería algo así. Pero lo que, digamos, va a misa es el rebaje de la torre tal como quedó. Ya la hemos visto en toda su altura, pues en 1852 la dejaron así, como ven es una fachada sosa, diríamos casi antiestética. Solo nos sirve para ver con qué tipo de piedra era aquella torre medieval que fue con la galea las dos defensas principales del Burgo de San Fermín. Y cuando se reconstruye en construcción neoclásica la nave de la iglesia, tirando la gótica que era pues estilo San Fermín, un poco más sencilla, pues se reconstruye entre 1805 y 1811, el arquitecto Juan Antonio Pagola. Por ahorrar gasto mantuvieron ellos al principio la torre entera como la hemos visto y ya luego con mucho sentimiento la rebajaron a esta altura requeridos por el ayuntamiento en bien de la ciudadanía. La fuente de las Recoletas estaba entonces fuera porque cuando se hicieron las fuentes aquí todavía seguía parte de la muralla medieval cuyo encaje en la torre antigua aún se ve ahí con otro tipo de color de la piedra. Cuando se hace el proyecto de la nueva nave de San Lorenzo se dice aprovecharemos también para derribar el horroroso sin H, el horroroso arco claro, a los de la peluca les parecía horroroso, pues a veces eran cosas medievales pues de tipo románico, gótico, o sea, de arte bárbaro, en fin, bueno, las cosas a veces cambian. Y ya en 1901, desgraciadamente, pues ya se tiró todo, incluso la fachadita rococó de hacia 1740 y tantos, de un tal Goyeneta, un artista, escultor muy conocido en aquella Pamplona, como pasó una diligencia en aquellos tiempos. Y ya pues vamos acercándonos al extremo del cuadro. Las Recoletas, que claro, lógicamente en el cuadro se ve la cara posterior, la que mira hacia la muralla. Bueno, pues es una iglesia que el que la construyó, que era don Juan de Ciriza, marqués de Montejaso, casado con doña Catalina de Alvarado, que aquí lo vemos, pues lo que es un retrato de ostentación de la época. Es decir, así vestía un noble del reinado de Felipe III o del comienzo de Felipe IV, más del de Felipe III. Ahí lleva la venera de Santiago, que sería caballero de Santiago, con su collar, en fin, el cuello de Felipe III de don Miguel de Cervantes en los retratos clásicos. Y este hombre, que había sido secretario de Estado de Felipe III y de Felipe IV, o sea, un hombre influyente, un navarro influyente en la corte de Madrid, pues bueno, para demostrar quién era él y el dinero que tenía, se trajo de la corte a Gómez de Mora, que era el arquitecto de moda en aquel momento, Juan Gómez de Mora, que reprodujo en ladrillo pues la fachada de la Encarnación de Madrid, que es el prototipo que él creó y que se siguieron entonces para cantidad de más conventos que parroquias, pues de más de la mitad de España. Y donde parecía que terminaba el cuadro,
quedaba el baluarte de Santa Engracia, que era uno de los baluartes de la muralla medieval, muralla medieval adaptada en tiempo de Carlos V, mejorada con baluartes en tiempo de Carlos V. Este baluarte, como ven, todavía esta postal debe ser desde 1940, y se ven los postes del tranvía, el Irati, o sea, los años 30-40, y se aprecia el barrio de las Tenerías, que también se veía en el cuadro, y sobre todo es todavía reconocible en parte, eso es la Plaza de la Hoy, la trasera del convento de Carmelitas, todavía era reconocible parte del baluarte, el ángulo, o sea, la punta, y dos de sus caras principales. Pero cuando luego se hace el nuevo portal, el portal nuevo, valga la redundancia, de Víctor Eusa, pues para no andar paseos que había que subir escaleras o dar vueltas, se optó por nivelarlo en altura hasta la torre del portal actual, que vendría a estar por aquí, y entonces ya, si ahora tendríamos que excavar para sacar esa cara del baluarte, que quedó, pues, no perdido, pero sí sepultado, enterrado, debajo del nuevo muro que nos permite ir paseando de la Ronda de Descalzos hasta el Mirador de la Taconera. Sobre todo por el de 1823, al que nos hemos referido antes, ni siquiera tenía el escudo tradicional de escudo de España, o grande o pequeño o mediano, no tenía nada, se ve que resultó dañado por el bombardeo, y de hecho los otros dos que tenía los metieron a la parte de dentro, pues para evitar. Y ya lo último que se veía, si hemos hecho un recorrido izquierda a derecha por el cuadro, pues era el baluarte de Gonzaga, el más complicado y difícil de las fortificaciones de Pamplona. Curiosamente, ese arco por el que daban bajada los desagües está en la pintura de 1650 y todavía era reconocible. No me he fijado nunca si ahora sigue estando, pero en esta foto que es de 1880-90 estaba todavía ahí. Estas son las casas de las Tenerías. Ahora el Estado por llamarle curtidores. Curtidores es en Madrid, el barrio. Aquí no se ha llamado nunca curtidores, se llamó siempre Tenerías, y el puente es el de la Rochapea, no el de Curtidores, porque tenemos que tener presente que la Rochapea era esto, lo que ahora decimos la Rochapea Vieja, donde estuvo la placeta aquella, donde estaba la casa de los pastores, donde estaba el cuartelillo de la Guardia Civil, en fin, y donde estaba la antigua fábrica de gas, que mantuvo los corrales pues, para los toros hasta en tiempos relativamente recientes, y el antiguo matadero. Ese era el matadero que había desde el siglo XVI hasta que el año 1905 o 6 se hizo el que estuvo, pues donde la cárcel vieja está hasta hace unos años, que mantuvieron el arco, y claro, se daba paso a la audiencia en un arco que ponía mercado y matadero de cerdos. Entonces alguien dijo, esto no pega bien, y lo retiraron prudentemente, y ahora no sé dónde estará durmiendo el sueño de los justos. Es un baluarte muy complejo, estudiándolo como fortificación, y por eso he recurrido a la maqueta que tenemos en el archivo de Navarra, en el zaguán, en la entrada, para que lleguemos a entenderlo con un poco de precisión. Si ahora vamos paseando por la Taconera, ya no está esta contraguardia, la contraguardia exterior. Sí que está el que llaman Rebellín de San Roque, pero que es Rebellín de la Taconera. El de San Roque estaba más lejos y se perdió. Ahora estaría donde las piscinas militares o la piscina de la Reina, por esa zona. Y entonces lo que se hizo en el año 26, luego veremos en otra imagen, a ver si... Bueno, aquí es cuando... Sí, luego volveremos sobre ello. Actualmente todo este foso está cegado. Todo esto está rellenado y es parte ya de los jardines de la Taconera. Aquí estuvo el antiguo Vistabella, que muchos recordarán, el bar aquel que tuvo sus momentos de éxito, de público y crítica. Y ahora todo eso está, el foso está, donde ahora andan los patos y los ciervos y demás fauna que parece el Arca de Noé, es por aquí, y rodeando el Rebellín. Y aquí está esto cerrado, y ahí están unos arcos góticos, presuntamente góticos, porque se pusieron en los años 30 con el monumento a Teobaldo, que como era cuando la República se dio mucha prisa en tirarlo la corona y la cabeza al foso y luego no sé dónde apareció, y los arcos querían reproducir los del desaparecido monasterio de Marcilla, el monasterio antiguo. Y esta otra parte se rellenó en 1926, igualándola por lo más alto para ampliar el mirador de la Taconera. La barandillita que ahora vamos, aquí estaría en el aire, está a este nivel, pero con una muralla más alta que se hizo para uniformarla con esto y rellenando, el baluarte está, como hemos dicho, enterrado debajo de los actuales
Jardines de la Taconera, en la parte del mirador. Aquí es cuando el año 1906 se rompe ya la integridad del baluarte. Lo que se está tirando aquí, es esta parte para facilitar el paso de los vehículos ya que empezaban a ser grandes, incluso ya había primeros automóviles. Y luego le vino muy bien, claro, cuando se hizo el tranvía El Irati para que pudiera tomar bien la curva. Entonces, le hicieron ahí un corte que todavía permanece. La muralla actual, aunque ya digo que se niveló, se igualó por arriba, claro, mantiene esa cortadura achaflanada que antes era un ángulo como en todas las murallas. Ese era el foso interior, el baluarte y la contraguardia. Aquí está una foto que no sé si es muy buena, pero es interesante, es del año 26, en que se ve lo que estoy comentando. Cómo ya esta esquina que hemos visto en 1906 ya estaba ya consolidada, y lo que hacen entonces es, lo que era la muralla a menos altura, igualarla con la de más altura. Ahí está todavía, solo falta echar las camionadas de tierra. Ya ven que ya se han echado el muro travesero, donde ahora están los arcos esos góticos, y se rellenó todo eso, y claro, ahora, pues en esa parte parece que el recinto muralla de Pamplona está incompleto. Ahora, si entra el enemigo, entraría a pie llano, por las piscinas de los militares, o sea, ¿dónde está la muralla? En fin, pues tiene esa explicación. Y ya vamos terminando. En el cuadro se aprecia, en el cauce del río, que el río no se llega a ver, se ve el molino de la Rochapea. Aquí lo tenemos en 1890, que estaba todavía operativo como molino, la mole del virrey, de la capitanía en este tiempo, el portal exterior de Rochapea y parte del amurallamiento que sale, sobre todo en esta parte de aquí, en el cuadro de 1650. Y bueno, pues el cuadro, el molino sigue estando hoy. Ya no es molino, está un poco agazapado. Aquí es curioso que ahí vive una familia, digamos, en una casa de pueblo a 100 metros de la plaza consistorial, la plaza Santo Domingo. Pero bueno, quiero simplemente decirles que un elemento que sale perfectamente individualizado en el cuadro de 1650 sigue estando en pie, aunque, pues no sé, un poco olvidado ahí. Y bueno, y aquí vemos el barrio de las Tenerías, que también se ven en algunas de las casas. Con esto ya terminamos, que ahora ha desaparecido completamente. La última casa que quedaba pues se quemó hace unos años y nadie hace nada por reconstruirla. Y ahí ya vemos pues cómo estaba el portal nuevo, el baluarte de Gonzaga, la muralla, su contraguardia exterior, el corte que le hemos visto hacer a Chaflanao en 1906 para ensanchar la carretera y todavía el túnel ese siniestro que se veía en la pintura de 1650 y que curiosamente pues en 1920, que puede ser esta fotografía, estaba todavía. Para que lo recordemos un poco, está ahí. El baluarte de Gonzaga estaba por esta parte, el que hemos visto de Santa Engracia en la actual Plaza de Lao era ese, en fin, ronda de descalzos, en fin, lo que hemos ido viendo y nos hemos ido deteniendo. Ahora lo vemos como estaba en el cuadro y en lo que hemos ido comentando, en la forma que han tenido la paciencia de escuchar. Y con esto ya terminamos, que ya va siendo una hora prudencial. Gracias. Yo no sé si es ya tarde, si alguien quiere hacer alguna pregunta, se la contestará hasta donde sepa y llegue. Sí. Ahora está todo nivelado con el portal. Sí. EUSA, cuando hizo el actual, tan bonito, con sus torres, pues hizo una cosa monumental como se esperaba de él. Era un arquitecto que tiene una obra significativa y háganos usted algo monumental. Naturalmente no se trataba de hacer algo historicista, algo que reprodujera lo que pudo haber, que además, como han visto, el portal originario era feo y con ninguna notabilidad, era una poterna. Entonces se levantó esa cosa que simplemente con sus dos torres almenadas quiere pues recordar, no sé, traernos a la mente pues que se trata de un recinto defensivo, pero bueno, libérrimamente interpretado. Pero claro, lo que hizo fue nivelarlo con una lógica pues ya de arquitecto funcional, nivelarlo. Claro, ese paseo, ahora que lo vamos muy gratamente, si ya nos puede dar una escalera, ahí tenemos lo que pasa aquí cerca en el portal de la Rochapea. Aún no se ha resuelto el problema. Uno va por la ronda de las murallas, baja por las escaleritas del archivo
y se encuentra con, sabe Dios qué se hará ahí en el futuro, esa plaza que es hoy por hoy aparcamiento relativo, pero ahí tenía que haber una continuidad. En su momento se habló de una pasarela, dijeron que no, pero no han buscado solución alternativa. O sea, el que quiere hacer el paseo del circuito de la Muralla, que es perfectamente factible, ahí no lo puede dar. Ahí tiene que hacer un quiebro de salir hasta donde está el archivo municipal, hasta el seminario de San Juan, ahí de San Domingo, y volver. O vamos a la plaza posterior. O sea, es una cosa que es poco práctico. Pero bueno, yo aquí simplemente lo he señalado para decir que en los años 40, bueno, hasta el año 50, en que se hace el portal nuevo, pues era reconocible uno de los bastiones que junto con el Redín, el de arriba, el alto, y el de la Brit, son los únicos que nos quedan. Desaparecía la Torredonda, etcétera, los que nos quedan de tiempo Carlos V, del primer amurallamiento después de la conquista. Pues ya está todo resuelto. Por mi parte, nada más.